Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad, presentación del libro del Instituto de Estudios Peruanos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima. El regreso de las epidemias, Marcos Cueto, es probablemente uno de los textos más significativos que hemos publicado en el Instituto de Estudios Peruanos en los últimos años. Una primera edición de este libro se publicó a finales de los años 90 e inmediatamente se convirtió en un texto clásico de la historiografía no solamente peruana, sino latinoamericana, en un referente de la historia de la salud pública y de la medicina a nivel continental. En la coyuntura actual hemos creído oportuno presentar esta segunda edición con una nueva introducción que trata de adaptar las principales ideas del texto a la coyuntura que estamos actualmente viviendo. La presentación de hoy va a contar, además de con el autor, Marcos Cueto, con dos comentaristas de lujo. Por un lado tenemos a Carmen Young, quien es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y docente en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Cayetano Heredia. Carmen es antropóloga y es doctora especialista en temas de salud pública. Contamos igualmente con Óscar Ugarte, quien, como todos ustedes saben, fue ministro de Salud, además es médico por la Universidad de San Marcos y tiene una maestría en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cada uno de los dos comentaristas tendrá para esta presentación aproximadamente 10 o 12 minutos y finalmente concluiremos la sesión de hoy con las palabras de Marcos Cueto, quien también es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, se desempeña actualmente en el Brasil y ha sido director de nuestra casa editorial. Adelante, Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches a todas y todos. Es para mí una gran satisfacción comentar el imprescindible libro de Marcos Cueto, El regreso de las epidemias, salud y sociedad en el Perú del siglo XX. Ahora en su segunda edición con un nuevo importante prólogo que recupera aportes de la historia de la salud y de la salud pública para comprender la actual pandemia en el marco de la larga duración y, como dice Marcos, para proyectarnos al futuro a partir de estos aprendizajes y para que esta pandemia del COVID y otras no queden en el olvido, como ha sucedido en muchos otros casos. Obras como las de Marcos Cueto pueden contribuir, de hecho, pienso que ya lo está haciendo, a mostrar lecciones aprendidas que no deberíamos desperdiciar en diferentes ámbitos. Empezaré refiriéndome a dos temas que quisiera resaltar del prólogo a la nueva edición, y luego mencionaré algunas de las líneas de reflexión que son expuestas a lo largo del texto que considero fundamentales para repensar la salud pública y particularmente la salud pública peruana, ¿no? Que son particularmente pertinentes en este contexto de la pandemia del coronavirus. El prólogo a la nueva edición del libro de Marcos Cueto, El regreso de las epidemias, empieza con una frase muy sugerente, ¿no? Que vincula el regreso de las epidemias con la vulnerabilidad ante la enfermedad y ante el poder. Esta vulnerabilidad queda bien ilustrada en los diversos capítulos del libro, donde se muestra cómo las formas en que opera el poder político y económico y su relación con la salud pública han sido decisivas para una constante retroalimentación entre pobreza, desigualdad social y epidemias, ¿no? Varias de las cuales, de estas epidemias, ya se han hecho habituales en algunos lugares y sectores sociales del Perú, como es el caso de la malaria, de la fiebre amarilla, ¿no? También de la tuberculosis, que es mencionada en el capítulo de reflexiones finales. En este análisis que vincula poder, enfermedad, pobreza y desigualdad, resulta muy relevante que se haya evidenciado en el prólogo la letalidad del neoliberalismo como régimen de poder respecto a la salud pública. En el recuento que hace Marcos Cueto, se muestra que el neoliberalismo es contrario a la salud pública, no solo porque su doctrina económica preconiza, ¿no? Una reducción de la inversión pública en las políticas y programas sociales, y por sus medidas económicas que generan desigualdad,
sino porque pese a que usa un discurso de derechos humanos universales, el neoliberalismo termina siendo contrario al reconocimiento de bienes comunes, como la salud y el medio ambiente, y al reconocimiento de la vida como el bien supremo, ¿no? Al reconocimiento de lo que este antropólogo y sociólogo Didier Fassin llama la biolegitimidad, ¿no? Y se muestra en realidad que para el neoliberalismo la vida vale diferente, ¿no? Como se ha mostrado también en varios de los ejemplos que da Marcos, ¿no? Y cómo en realidad la vida está subordinada al interés económico, ¿no? Siguiendo a Foucault, podríamos decir que la historia de las epidemias es también la historia de cómo el poder administra la vida o deja morir. Lo que nos muestra Marcos nos dice con mayor precisión que la historia de las epidemias en tiempos del neoliberalismo es la historia de las vidas que importan y de las que no importan tanto o no importan nada, y de que la vida está sometida a la geopolítica del poder económico y político y de la reproducción, y que también es la historia de la reproducción de las desigualdades. Concuerdo con el autor en que las epidemias también pueden mostrar la vulnerabilidad del poder, aunque creo que esa historia, Marcos, la tenemos todavía que escribir. Y por lo menos ahora tenemos cuestionamientos globales, ¿no? A la lógica económica del neoliberalismo, a las limitaciones de dejar la salud al mercado, a las profundas desigualdades de género, ¿no? A las desigualdades económicas que afectan el cuidado y la posibilidad de tener salud, y de que cuando enfermemos no tengamos que morir cuando se trata de una muerte evitable. Ciertamente, esta también puede ser una oportunidad para fortalecer la salud pública, como bien lo sostiene Marcos en el libro, y cuestionar los principios económicos, políticos y el sentido común neoliberal sobre la vida, sobre las desigualdades y las políticas públicas. Yendo a la salud pública peruana, en el Perú felizmente no hubo negacionismo y se actuó rápido. Sin embargo, también se han evidenciado las limitaciones de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia y las consecuencias de no haber atendido los problemas que ya conocíamos sobre el sistema de salud. Ahora se habla, felizmente, bueno, al menos por parte de algunos actores políticos, de problemas estructurales que deben enfrentarse y de que sí es necesaria ya por fin, ¿no? Llevar a cabo completamente una reforma del sistema de salud, de un sistema de salud fragmentado y que sigue siendo precario. No se ha dejado, sin embargo, todavía el discurso de la irresponsabilidad individual como una de las principales causas del fracaso de las medidas adoptadas frente a la pandemia. Ciertamente la situación es más compleja que situarse en una dicotomía entre los determinantes estructurales o la acusación moral a individuos inconscientes o cómplices. Sin embargo, para que no se cumpla, ¿no es cierto?, esto que se ha comprobado en otras epidemias de que la pandemia del COVID quede en el olvido, ¿no?, como lo menciona Marcos en su prólogo, creo muy relevante recuperar varios de los aprendizajes que revelan las epidemias que hemos vivido y que de manera brillante, creo yo, Marcos las ha analizado en su libro. Creo que uno de estos aprendizajes es no volver a dejar de lado las determinantes sociales de la salud, ¿no?, que es parte incluso de las políticas globales, de lo que ya se ha reconocido en acuerdos internacionales, pero que sin embargo no se implementan, ¿no?, ni en el ámbito nacional ni en el ámbito internacional de una manera clara. Todavía creo que se apuestan a estas llamadas balas mágicas, ¿no? Ahora estamos en plenas investigaciones respecto a la vacuna, que puede convertirse en la nueva bala mágica y otra vez, sin negar su importancia, por supuesto, pero tiene esta mirada de quedarse solo en esa bala mágica, puede tener el riesgo de nuevamente volver a dejar de lado estas determinantes sociales que acompañan a la pandemia y que justamente han hecho más difícil que las medidas tomadas frente al coronavirus
tengan un impacto significativo, ¿no? El acceso al empleo, al saneamiento, ¿no? La seguridad alimentaria, entre otras, ¿no? Que ya son parte también del análisis de otras epidemias en el Perú, ¿no? Requieren tomarse en cuenta de una manera seria. La segunda de estas lecciones es que se requiere mirar críticamente el autoritarismo sanitario, ¿no? O esta salud pública desde arriba, ¿no? La que ha demostrado, como lo muestra Marcos Cueto, ¿no? De una manera muy sólida, ¿no? Que no solamente no es sostenible, sino que es profundamente ineficaz, ¿no? Que incluso puede generar respuestas contraproducentes como negar la enfermedad o esconderse, ¿no? Y finalmente no tiene ningún sustento continuar con esta mirada autoritaria de la salud pública. También nos muestra Marcos otros ejemplos de los que quizá podríamos aprender colocándolos en el nuevo contexto, ciertamente, ¿no? Como lo sucedido en Puno con las brigadas sanitarias, ¿no? O el aporte que tuvieron diferentes organizaciones comunitarias como las organizaciones de mujeres y otras organizaciones en Villa El Salvador en el contexto de la epidemia del cólera. Ciertamente resulta todo un tema la reconstrucción de un tejido social justamente en este contexto, pero creo que justamente el análisis que hace Marcos al respecto resulta de particular relevancia. Y una tercera lección que quiero resaltar es que se requiere no estigmatizar a los individuos y a los grupos sociales, ¿no? Echándoles la culpa o aterrorizándoles, lo cual reproduce y agrava las divisiones sociales y las formas de discriminación existentes, y tampoco son eficaces para combatir ninguna pandemia. Finalmente, creo que la segunda edición del libro de Marcos también es una magnífica oportunidad para pensar conceptual y metodológicamente las investigaciones que se hacen sobre la salud y su carácter interdisciplinario, la necesidad de que puedan aportar diferentes disciplinas, ¿no? Marcos, en todos los casos que analiza, combina tres entradas que me parecen muy interesantes y que justamente abordan esta multidimensionalidad de la salud, ¿no? Por un lado, esta dimensión biológica y ecológica, por otra parte, una mirada más política de la relación entre el Estado, la sociedad, la política y las políticas en el marco de una geopolítica mundial, y finalmente la relación que hay entre las enfermedades y la forma en la que está organizada, ¿no? Estructurada la sociedad. Otro aspecto importante que se resalta en el libro de Marcos es que no solamente las voces oficiales tienen un lugar, ¿no? Sino que también es importante recuperar las experiencias y versiones de las epidemias de distintos sectores de la población, ¿no? De cómo viven y cómo enfrentan, cómo leen las epidemias, ¿no? Por ejemplo, ahora en este contexto, ¿no? Creo que ha sido muy importante para que, por ejemplo, se hable acerca del papel del cuidado, de las desigualdades de género, ¿no? De cómo el cuidado sigue concentrado como parte de las responsabilidades de las mujeres, y cómo esto afecta el bienestar y también la vida, ¿no es cierto?, de las mujeres, pero en general de todas las personas, ¿no? De cómo los pueblos indígenas, si no colocan una demanda, no son tomados en cuenta en las políticas del Estado. En fin, creo que hay muchas voces ahí que recuperar, y que ello va en consonancia con esta apuesta que menciona Marcos respecto a una ciencia ciudadana, ¿no? Una ciencia en la que no solo se reconoce el aporte de los científicos, de los expertos, sino también de los ciudadanos y ciudadanas informados, y que desde distintos saberes y de experiencias pueden contribuir a la salud pública y a la salud colectiva. Recomiendo mucho la lectura del libro de Marcos. Yo lo he usado en diversos cursos
el que he ofrecido, y en cada uno de ellos ha servido mucho para la reflexión de los estudiantes que se han sorprendido con las continuidades que encuentran, por ejemplo, en la forma en la cual se respondió a la peste bubónica y lo que está sucediendo ahora, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? Sin embargo, han encontrado sorprendentes continuidades que les han ayudado a mirar de manera más crítica lo que sucede ahora. Obras como la de Marcos pueden, por todo lo dicho y por lo que no alcancé por el tiempo a decir, contribuir a repensar la salud como un producto social y político, y creo yo a que podamos seguir apostando, ¿no? E imaginando estrategias acerca de cómo recuperar el derecho a la salud para todos y todas, tanto como aspiración, pero también como realidad. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Como Carmen ha señalado, el regreso de las epidemias nos realiza un recorrido a lo largo de todo el siglo XX por diferentes regiones del Perú, por diferentes epidemias en las cuales el autor trata de, por un lado, complementar un enfoque social y político junto con el propio análisis del desarrollo de la enfermedad y de las estrategias, resaltando, como ha señalado Carmen, tanto las continuidades como las particularidades de cada una de las estrategias de combate a las epidemias. Doy la palabra ahora al doctor Óscar Ugarte para el siguiente comentario. Óscar, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Para mí es un honor participar en este panel de presentación del libro de Marcos, y por lo tanto agradezco a la Feria del Libro, al IEP y en particular a Marcos por la deferencia de esta invitación. Yo quisiera iniciar señalando que este análisis tan interesante de Marcos en su libro, y particularmente en lo que le añade en esta reedición, en el prólogo, que actualiza y lo ubica en el contexto del COVID-19, hay que ubicarlo en, digamos, en una idea más general que para mí es sumamente valiosa. ¿Cuál es? Históricamente, y esto es desde las culturas más antiguas, las orientales, los chinos, los egipcios, todas las culturas, incluyendo las prehispánicas, y por lo tanto los incas e incluso los preincas, la salud y la enfermedad son resultantes de una relación de la persona humana con su medio. Esa relación es lo que determina la salud y por lo tanto las enfermedades. Cuando eso tiene niveles de armonía, se progresa. Cuando aparecen factores críticos, aparecen crisis, y las epidemias son ese concepto. Marco analiza en el libro la experiencia de la peste bubónica a principios del siglo XX, pero un periodo muy largo, 27 años. Duró ese periodo desde 1903 hasta 1930. La experiencia de la fiebre amarilla, más acotado entre los años 19 y 1922. La experiencia del tifus y de la viruela, así como la malaria, el cólera y ya más recientemente el COVID-19, que lo analiza en el prólogo. Voy a dejar el análisis del prólogo, que es muy sustancioso, para el final, porque quiero resaltar dos temas que Marcos analiza en el contexto de esta relación seres humanos-naturaleza, mediada por las condiciones de vida, las condiciones políticas y sociales en la cual se desenvuelve la sociedad en diversos periodos y en diversas latitudes del mundo. La primera de ellas que quiero resaltar es que en esta relación, efectivamente, como bien ha dicho Carmen, el tema del poder es un tema permanente. Es decir, hay un actor que interviene y direcciona. Pero en las experiencias narradas por Marcos hay, yo diría, dos tipos de experiencia, vamos a decir, diferenciables.
Una, donde la respuesta es tremendamente autoritaria. Es el caso de la experiencia de la peste bubónica, la experiencia de la fiebre amarilla, en parte de la malaria, donde las autoridades, algunas de ellas extranjeros que fueron traídos por instituciones que tenían interés en resolver esos problemas, como la Fundación Rockefeller, por intereses más económicos en sus plantaciones y en su presencia económica, sobre todo en la costa norte, lo que planteaban era razatabla, ¿no? Con las poblaciones. Una de las cosas que Marcos relata es que estas autoridades plantearon incendiar Paita, ¿no es cierto? Que era la forma de contener la epidemia en ese momento, porque no había otra forma, decían ellos, de frenar el desarrollo de las ratas para el caso de la peste bubónica o de los otros factores en el caso de las otras epidemias. Bueno, en todos los casos, eso ha generado resistencia, como siempre. Cualquier decisión de gobierno autoritaria genera resistencias mayores o menores. Y él describe muy bien las resistencias que hubo en el Callao, en Paita, en diversos puertos y en diversas otras ciudades o zonas rurales. Cuando por ejemplo, en la erradicación de la malaria se pretendió también acciones autoritarias para ese fin. Creo que eso es muy importante tenerlo presente porque son, digamos, los campanazos de la historia, ¿no es cierto? Que no deben repetirse y que deben ser prevenidos y resueltos con participación democrática. Y ahí es donde tiene mucho valor el análisis de la experiencia de Puno, sobre tifus y viruela, la experiencia de Núñez Butrón, vinculado además con una experiencia educativa importante, la experiencia sanitaria de Núñez Butrón, con la experiencia educativa de José Antonio Encinas, ¿no es cierto? Que es un maestro y que ambos coinciden y son parte del indigenismo, que es esta mirada democrática para esa época, sobre todo en zonas como Puno, el altiplano. A lo cual se añade incluso presencia de grupos religiosos que tenían una posición, digamos, democrática en el sentido sanitario, porque lo que preconizaban era limpieza, higiene, y eso contribuía, ¿no? Relato efectivamente muestra cómo cuando la sociedad interviene, independientemente de las pretensiones del poder, se puede generar condiciones más democráticas para el enfrentamiento a epidemias, que son momentos efectivamente de crisis donde todo entra en cuestionamiento. Carmen ha señalado muy bien, y es el otro ejemplo que quería señalar, cómo en el periodo del cólera, o sea, ya más recientemente, 91-92, la participación particularmente de las mujeres organizadas en los comités de vaso de leche, en comedores populares, con una experiencia a través de toda la década del 80 de haber participado en la lucha contra la diarrea y la deshidratación infantil, principal o una de las principales causas de mortalidad infantil. En ese momento, en el país, volcó toda esa experiencia en la rehidratación oral en las casas, en los barrios, en los centros comunales, que terminó siendo una forma de enfrentamiento complementaria a la que se hacía en los hospitales, que resultaban insuficientes, como hoy los hospitales resultan insuficientes para responder del lado oficial a epidemias tan grandes como las que estamos mencionando. Creo que esa participación es muy importante y esa es parte de este análisis de cómo, aún en los momentos de crisis, es posible, si los actores toman decisiones claras, imprimir mecanismos de democracia en la conducción de los procesos. Yo quiero resaltar
otro elemento en ese sentido, y con otros actores, que es en el caso de la malaria, el reto se planteó ya de los años 30 en adelante, en un contexto que no existía previamente. ¿Cuál es? Ya había un Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se creó el año 35. O sea, un aparato especializado del Estado para estos fines. Lo que no había en la peste en los años previos, no había Ministerio de Salud, era el Ministerio de Fomento quien organizaba, y ahí había otra mirada, como hemos señalado, más autoritaria. Pero a partir de la existencia del Ministerio de Salud, se crea una generación de salubristas. Núñez Butrón es parte de eso, pero está Hugo Peche, están decenas de salubristas que imprimieron una mirada que efectivamente no era autoritaria, era una mirada más democrática, de participación ciudadana. Y bien describe Marcos, en el caso, por ejemplo, de la lucha contra la malaria en los valles costeños. Recordemos que la malaria se desarrolla porque el anófeles, el zancudo que transmite, que es el vector que transmite el germen que produce la malaria, se desarrolla en ámbitos húmedos, con mucha agua. Y el cultivo del arroz, tradicionalmente aquí, tiene esas características. Y por lo tanto, se planteó una discrepancia entre salubristas y agricultores, empresarios, que no querían que la salud pública ordene que tenían que reducir el volumen de agua y demás. Esa narración es sumamente importante porque ha reaparecido. Ya desde el lado de la OPS se ha propuesto, y hace años el Ministerio de Salud demostró que efectivamente se puede cultivar arroz con riego controlado y no bajo la modalidad esta de inundando los campos, que es el espacio propicio para el anófeles. Y esa es una tendencia que hasta ahora no está resuelta, porque se ha demostrado que es muy efectivo e incluso mejora la calidad del arroz, pero los agentes productores no entran a ese juego, ¿no es cierto? Bueno, lo que quería señalar son estas dos experiencias analizadas muy bien por Marcos y que nos abre el terreno para señalar algunos otros aspectos. Me parece muy interesante el señalar un fenómeno que yo lo extiendo más y es un componente de esta pandemia. ¿En qué sentido? El Perú, y estoy seguro que no solo el Perú, sino todos los países que tenemos esta carga en el marco del modelo neoliberal, que significa una economía fundamentalmente informal, es un país de migrantes. Las poblaciones se desplazan para poder sobrevivir de la sierra a la costa, después regresan a la sierra, etcétera, etcétera. Marcos recoge un verso muy bonito, trágico pero bonito, cuando dice que es los versos de una canción chotana, o sea, de la provincia de Chota, en Cajamarca, que dice campesino chotatino, te socorres en la costa, allí sudas sin sentir y regresar a tu choza tuberculoso a morir. Miren qué trágico, pero qué demostrativo, porque esa es la cultura popular. A eso le podemos añadir lo que dice el vals el provinciano, lo que dice Cholo Soy, ¿no es cierto? La cultura popular está expresando esos fenómenos migratorios que son trágicos, pero que son la vida, y que son, en condiciones como nuestro país, es el camino para resolver problemas. Ahora hemos tenido un ejemplo que yo no lo he visto, por lo menos narrado en otros países muy cercanos y muy similares a Perú. ¿Cuál es? Este fenómeno migratorio de gente que salía de Lima
caminando para llegar a Huancavelica y Ayacucho. ¿Cuándo se ha visto eso? Es decir, las condiciones de vida efectivamente en una sociedad con dominación neoliberal que no da espacios de trabajo estable que puedan protegerlo en condiciones de crisis, la gente regresa a su tierra, pues. Va a su casa, va a su familia, de repente a una chacrita o un trabajo artesanal, a ver si ahí sobrevive. Bueno, ese fenómeno es un fenómeno que hoy está muy latente porque esa migración no ha sido neutra, esa migración hizo la expansión de la segunda etapa del coronavirus en el Perú, porque estaba en el norte, en el oriente y Lima, ¿no es cierto? Y la sierra estaba casi sin casos. Y hubo algunos optimistas que dijeron, en la sierra no entra el virus por el frío. No es cierto, ha entrado y masivamente, y luego la sierra central, el sur, ahora todo está encendido, todo el Perú. ¿Qué cosa estuvo a la base? Los fenómenos migratorios. Y quiero terminar volviendo a lo que es la última reflexión, pero que está al inicio del libro, que es en el prólogo, ¿no? Marcos nos plantea, de manera también muy gráfica e inteligente, que en estas condiciones el modelo económico dominante a nivel mundial conducen a reducción del gasto público, a reducción de programas sociales y a tarifas en los servicios médicos, es decir, gasto de bolsillo y por lo tanto reducción en las posibilidades de acceso a los servicios. Y nos plantea que eso crea discriminación. Este modelo es de violencia contra la naturaleza, y este es un punto muy esencial si recordamos el punto de partida de la relación de la persona humana con el medio. Si agredes el medio, tú estás causando la crisis, digamos. Y por eso me parece importantísimo lo que él señala, que ahora científicos sociales están argumentando, que estaríamos entrando a una nueva era geológica, que es ¿cuál? El antropoceno. Es decir, un periodo en el cual la propia sociedad humana destruye sus condiciones de vida y destruye, por lo tanto, el agua, el aire, la tierra, el clima, la biodiversidad. Y por lo tanto nos plantea un escenario sumamente crítico, pero a la vez nos plantea una propuesta de optimismo, que es con lo cual quiero cerrar esta intervención, porque plantea tres perspectivas que pueden ser el camino, la ruta para salir de esta crisis, no solo en el país, sino a nivel mundial. Uno, retomar el tema de los determinantes sociales, como lo analizó años atrás ya Marmot, con la Organización Mundial de la Salud, lo que se denomina ciencia ciudadana, es decir, movimientos sociales, por ejemplo, contra la contaminación ambiental, la lucha contra el SIDA, etcétera, movimientos que incluyen una comprensión mayor y en ese sentido de conocimiento científico de lo que sucede, y finalmente esta idea de la salud planetaria, que es recuperar las capacidades para resolver. Creo que es un momento de recordar la importancia que la vacuna ha tenido para eliminar la viruela, porque creo que esa es una posibilidad si esta vacuna o estas vacunas que están saliendo tuviesen esa capacidad. No lo sabemos, y no es problema de la vacuna, es problema de la naturaleza del virus. Hay virus que frente a vacunas desaparecen, que es el caso de la viruela, el sarampión, la parálisis infantil, digamos, ¿no es cierto? Pero hay otras que no. La gripe, el SIDA, no hay vacuna contra eso. Con este virus no sabemos. Ojalá, ¿no es cierto? Que por lo menos sea una protección anual, como el caso de las influencias, de las gripes, y tendríamos que estarnos vacunando todos los años. Pero ahí tenemos una alternativa y creo que es importante porque hay que dar una guerra firme
contra los movimientos antivacuna, que creo que son movimientos que pueden generar mucha debilidad en la capacidad de respuesta en este eje como está planteado. Por todo ello, yo también recomiendo el libro de Marcos, lo felicito, es sin duda uno de los intelectuales más brillantes, historiador, y que nos pone la historia en el día, ¿no es cierto?, para aprovechar sus enseñanzas. Muchas gracias. Gracias, doctor Ugarte. Para concluir con la presentación, porque nos estamos quedando sin tiempo, le voy a dar la palabra a Marcos, al autor del libro, para que nos cuente sus reflexiones a partir de las intervenciones de Óscar Ugarte y de Carmen Young. Bueno, simplemente les recomiendo el libro, lo encontrarán en versión física como en versión libro electrónico, tanto en la página web del Instituto de Estudios Peruanos como en la tienda virtual de la Feria Internacional del Libro. Marcos, por favor. Yo quería agradecer al Instituto de Estudios Peruanos, a Raúl, a Asensio, a Ricardo Cuenca, a Odín del Pozo, a Luz de Huber, también a la Feria del Libro, a Corín, a Roxana, y para mí ha sido un privilegio contar con los valiosos comentarios de Carmen Young y Óscar Ugarte. Solamente diré que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Me parece que han presentado el libro de una manera extraordinaria y algunas de esas cosas yo las aprendí, por lo menos recuerdo en ese momento de Óscar. Recuerdo cuando había escrito alguno de los capítulos que era de ese estilo más autoritario. Tuve una conversación con él ya varios años atrás y él me contó de Hugo Pesce. Yo no tuve tiempo de incorporar la historia de Hugo Pesce en la historia. Sí incorporé la de Núñez Butrón, que creo que es un ejemplo parecido de lo que yo llamo salud en la adversidad. Pero así como mencionó ahora Óscar, hay otros casos en la historia del Perú, como el de Pesce, como el del Instituto de Medicina Social en San Marcos, como las mujeres en Villa El Salvador, que muestran que hay otra manera de hacer salud. Y acabo simplemente mencionando lo siguiente. Como bien ha dicho Carmen, lo que yo he tratado de mostrar es que las epidemias magnifican los problemas sociales y la epidemia actual está magnificando la inequidad social, la precariedad del sistema de salud, la ilusión que teníamos un crecimiento en el Perú que no era totalmente sostenible. Y yo me atrevo a decir, siguiéndolo a Óscar, que el ideal debería ser combinar una solución técnica como esta posible vacuna con una preocupación social para resolver las inequidades, mejorar el sistema de salud. Y que lo que creo que está ocurriendo, esto lo digo a pesar que supuestamente un historiador no debe dar consejos o pronósticos, lo que creo que está ocurriendo es que el énfasis exagerado que está habiendo alrededor de la vacuna en muchas partes está escondiendo una futura simple reforma de los sistemas sanitarios y de las inequidades sociales, que está resurgiendo una idea que se puede controlar una epidemia sin cambiar las condiciones de vida de la población. Entonces, por eso estoy de acuerdo con Óscar, y el libro muestra diferentes momentos en que balas mágicas no sirvieron para controlar epidemias. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias al IEP y a la Feria del Libro.